Muy buenas tardes, sean bienvenidos al quinto día del curso Las Facultades de la Administración Tributaria. Extendemos un saludo al doctor Henry Aguaiza y a todas las personas que se encuentran conectadas a este curso. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat se publicará el link de registro al presente despliegue académico, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. En el transcurso de la ponencia podrán hacer sus preguntas, para lo cual deberán utilizar la reacción de levantar la mano para habilitar su micrófono. A continuación, damos paso a la ponencia del doctor Henry Aguaiza. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias, Cris. Buenas tardes con todas y todos. Les vuelvo a saludar a todos quienes nos han acompañado en estos días de este taller de las facultades de la Administración Tributaria. Ya este es el último día con el cual vamos a culminar. Espero que les haya servido y que les siga sirviendo el día de hoy estas charlas, estos talleres, vista que se han tratado temas súper interesantes que envuelven al derecho tributario. El, el día de hoy nos vamos a referir a las tres últimas facultades de la Administración Tributaria, que tienen que ver con la facultad resolutiva, la facultad sancionadora y la facultad recaudatoria. Para ello me voy a permitir, como las otras ocasiones, compartir pantalla para hacerle más dinámico y más académico y didáctico esta conversación. Sí, igual no se olviden de que si tienen alguna pregunta que hacerla, por favor, no duden en realizarla, levanten la mano para que podamos conversar al respecto. No sé si me dice está compartida la pantalla, Cris. Sí, Sí, doctor. ya, muchas gracias, Cris. Perfecto. Entonces, nos corresponde analizar, o más bien tratar sobre la facultad resolutiva, tercera facultad de la Administración Tributaria. Acuérdense que habíamos visto las facultades reglamentaria y la facultad determinadora, ¿no es cierto? Había dicho antes, la anterior sesión, que la facultad determinadora era de las más importantes, ¿no es cierto? Y la que más problemas, si ustedes creen, o controversias se generaban en el tema del derecho tributario, en vista que tiene que ver o guarda relación más bien con la determinación de la obligación tributaria, los valores a pagar, el sujeto obligado, la cuantía del tributo, etcétera, etcétera. Y siempre por ese lado es que existen los problemas de los sujetos pasivos, los contribuyentes, debido a que no se encuentran de acuerdo con el valor que ha cuantificado la administración tributaria para realizar el pago. Y les había dicho también que el sistema tributario ecuatoriano tiene que ser visto como un todo. Siempre yo he hablado como el sistema tributario como tal. Y todas estas facultades que hemos ido viendo tienen relación, se interrelacionan. Y vamos a ver con estas tres últimas facultades la manera en cómo se interrelacionan ya en la actividad propia de la administración tributaria. Si habíamos hablado acerca de la facultad determinadora eh, engloba todo este conjunto de actos reglados, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que tienen por objetivo o finalidad establecer el hecho generador o calificar el hecho generador, el sujeto pasivo de la obligación, la cuantía del tributo, el hecho imponible, etcétera, etcétera. Pero esa facultad que está llevada a cabo mediante actos, había dicho, ¿no es cierto?, también finaliza con un acto, ¿no es cierto? El último acto, que en este caso viene a ser una acta de determinación cuando se realiza una auditoría integral, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que existen dos tipos de auditoría, la auditoría focalizada y la auditoría integral. La auditoría focalizada termina con una liquidación de pago, ¿no es cierto? Y la liquidación de pago, pues, establecerá el valor que debe cancelar determinado sujeto pasivo en virtud de un segmento especial de su declaración o de un casillero especial de la declaración de impuestos. Mientras que la auditoría integral, pues, tiene que ver con toda la actividad del sujeto pasivo y se realizará en base a la contabilidad, ¿no es cierto? Toda la contabilidad y todo el ejercicio fiscal
que haya realizado el sujeto pasivo. Entonces, tanto liquidación de pago, o más bien tanto en auditoría focalizada como auditoría integral, culmina la una con una liquidación de pago y la otra culmina con una acta de determinación. ¿Cómo se entienden esas dos actividades? Pues se entienden como actos administrativos. Actos administrativos, y de allí deviene la facultad resolutiva. Porque de acuerdo a lo que dice el artículo 69 del Código Tributario vigente, señala que las autoridades administrativas que la ley determine, acuérdense que habíamos hablado de facultades, ¿no es cierto?, competencias, aquí la ley le da la competencia o establece que quienes podrán emitir resoluciones, pues son aquellos que se encuentran con la competencia o que tienen para sí la competencia para hacerlo. No puede emitir una resolución alguien que no tiene competencia. Acuérdense que habíamos hablado que eso es una arrogación de funciones e incluso es un delito sancionado de acuerdo al COIP, Código Orgánico Integral Penal. Entonces, solo aquel que tenga competencia administrativa para emitir una resolución puede hacerlo, ¿sí? Entonces, siguiendo con el concepto que trae el Código Tributario, las autoridades administrativas que la ley determine, es decir, quienes tengan competencia, están obligadas a expedir resolución motivada, por eso ahí está en la plantilla la obligación de la autoridad administrativa a emitir una resolución, y les he puesto ahí al lado un dibujo o más bien una captura de pantalla de una resolución de la administración tributaria. Entonces tendrá la obligación de emitir resolución. ¿En qué casos? Dice el artículo 69 respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que en ejercicio de su derecho presenten sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de administración tributaria. Entonces, existe la obligación de que la administración tributaria aplique la facultad resolutiva, que quiere decir emitir una resolución, ¿no es cierto?, en virtud de que haya o exista una consulta, una petición, un reclamo o un recurso presentado ante la administración tributaria. Entonces, tiene obligación la administración tributaria, además aquí vamos a ver que tiene obligación ante un reclamo o ante un recurso presentado, o ante una petición o una consulta. No puede la administración tributaria dejar de atender las peticiones realizadas por los sujetos pasivos. Ojo que incluso la Constitución establece el derecho a la petición, derecho de petición de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, en virtud de que hay norma constitucional, también eso se traslada al Código Tributario para que le obliga a la administración tributaria a que atienda las peticiones de los administrados. Ahora bien, ¿cómo se atienden estas, o más bien, qué actividades, actuaciones administrativas le hemos puesto de acuerdo al artículo 89 del COA, Código Orgánico Administrativo? Existen varias formas de la actividad de la administración pública en general, diríamos. Y son acto administrativo, que es el que hemos venido señalando, que vamos a analizarlo un poco más adelante, más bien en la siguiente diapositiva, porque es la actividad más importante de la administración, porque a través de un acto administrativo establecerá obligaciones, creará derechos o violentará derechos subjetivos de los ciudadanos, de los contribuyentes, y en vista de una violentación de un derecho subjetivo, el contribuyente tiene la opción de impugnar esa decisión. Luego tenemos el acto de simple administración, el contrato administrativo, el hecho administrativo y el acto normativo de carácter administrativo. El acto de simple administración, pues, es, como su nombre lo dice, de simple administración, no genera efectos jurídicos directos, sin embargo, sirve como antecedente para la manifestación de la voluntad de la administración. Ejemplo, tenemos los dictámenes, informes, etcétera. Eso lo trae el COA, Código Orgánico Administrativo. Entonces, un informe, un dictamen previo, de acuerdo a lo que dice el COA, no es considerado como un acto administrativo, es decir, no produce efectos jurídicos directos y por lo tanto no es susceptible de impugnación, debido a que no tiene la voluntad de la administración. La voluntad de la administración se va a condensar en un acto administrativo. Luego tenemos el contrato administrativo, que es la relación bilateral, ¿no es cierto? Un acuerdo de voluntades que realiza la administración. Siempre estará del un lado la administración y por otro lado estará otro sujeto. Puede ser un sujeto pasivo, puede ser un sujeto, una persona natural, o puede ser una persona jurídica. Entonces, el contrato administrativo, el kit del asunto. Luego tenemos derecho administrativo, que si bien es cierto, en nuestra legislación
establece que los actos administrativos serán impugnables, también los hechos administrativos pueden llegar a ser impugnables, en virtud de que a través de un hecho administrativo se pueden generar obligaciones a favor de o en contra de un ciudadano, de un administrado, y por lo tanto puede ejercer también el control de legalidad o puede impugnarse un hecho administrativo. Por eso es que dentro de las facultades que tenemos los jueces, por ejemplo, está la de conocer actos, contratos y hechos administrativos, realizar control de legalidad de esos actos, contratos o hechos administrativos. Entonces es reconocido por nuestra legislación los hechos administrativos, aun cuando no es el deber ser. El deber ser es que la manifestación de la voluntad de la administración pública tiene que ser a través de un acto administrativo con los requisitos que vamos a ver más adelante. Luego tenemos el acto normativo de carácter administrativo, el cual corresponde a habíamos visto en las anteriores sesiones, ¿no es cierto? Habíamos visto los reglamentos, ¿no es cierto? Las ordenanzas, y estos corresponden a actos normativos o actos administrativos de carácter normativo, es decir, que tienen efectos generales y que implica una obligación a un conglomerado de personas. Esa es la diferencia con el acto administrativo que está en primer lugar, ¿no es cierto? Porque el acto administrativo tendrá efectos jurídicos directos, el acto normativo, en cambio, tendrá efectos jurídicos generales, erga omnes, dice la doctrina. Entonces, en tal virtud, norman, ¿no es cierto?, una determinada cuestión, por ejemplo, circulares, ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, tomando en cuenta el acto administrativo, que es lo que, como les había dicho, nos compete uno de los principales, o si no, la principal actividad de la administración de manera general, diremos, el acto administrativo es la declaración unilateral de la voluntad, ¿ya? Declaración unilateral de la voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa, aquí viene la diferencia, de forma directa a una persona, el cual se expedirá por cualquier medio documental físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo. Ese es el concepto que nos trae el Código Orgánico Administrativo. Entonces, es una declaración de la voluntad de la administración, miren, en ejercicio de la función administrativa, y que producirá efectos jurídicos directos. Ese es el concepto, entonces, de acto administrativo. ¿Cuál es los requisitos de validez del acto, perdón, del acto administrativo? Pues lo tenemos ahí de acuerdo a lo que asimismo dice el COA. Competencia primero, deberá tener competencia. Quien emite ese acto administrativo debe estar investido de la competencia. Y hemos hablado ya de que la competencia lo da la ley, ¿cierto? La competencia de la función administrativa. La función administrativa tributaria, si ustedes quieren, para hacer un poco más amplio el concepto y encasillarnos en lo que tiene que ver con las facultades de la administración tributaria. Entonces, debe tener una competencia administrativa tributaria. No puede tener una competencia administrativa de control, por ejemplo, a diferencia de la Contraloría General del Estado. La competencia de la Contraloría General del Estado será el del control de los recursos públicos, mientras que la competencia de la Administración Tributaria será la recaudación o resolución de conflictos tributarios. Entonces, miren, ahí las competencias puede haber una diferencia, como lo habíamos visto con el tema de las materias, que la competencia se divide en razón de materia, grados y territorio. Entonces, decimos que debe tener competencia, primer requisito de validez, debe tener un objeto lícito, un objeto válido. Luego tiene que manifestarse la voluntad de la administración a través de esa decisión, a través de ese acto administrativo. Además, otro de los requisitos es el procedimiento que se lleve a cabo para la emisión y que culmine con la emisión de ese acto administrativo. Entonces, debe tener un procedimiento previo, ¿sí? Y que más adelante vamos a ver temas de validez procesal, temas del debido proceso, sobre todo administrativo, que son muy importantes, que deben velar las administraciones públicas de manera general para que sus actuaciones pues sean válidas. En virtud de que, si es que falta el procedimiento, si hay una violación al debido proceso, pues el acto administrativo que se emita podrá ser declarado nulo. Y cuando se declara nulo, pues ocurren varios efectos jurídicos. Y la administración pública debe velar para que no se produzca una nulidad de un acto administrativo. Y
y ese velar que digo yo, tiene que ser en el transcurso de todo el procedimiento, ¿sí? Entonces, es muy importante para el requisito de validez el procedimiento. Y luego tenemos la motivación como último de los requisitos de validez que establece el artículo 99 del Código Orgánico Administrativo. Además del Código Orgánico Administrativo, el Código Tributario establece que el acto administrativo tributario deberá tener los siguientes requisitos, si ustedes quieren, que tiene que ser emitido por escrito, concepto o criterio caduco del Código Tributario, por cuanto no puede, no únicamente se puede emitir por escrito. Hemos visto que el concepto que trae el COA es más reciente, ¿no es cierto? En virtud que no solamente puede ser por escrito, ya que puede ser físico o digital, siempre y cuando, de acuerdo a lo que habíamos visto con el COA, conste en el expediente administrativo. ¿Y por qué podrá ser digital? Miren, ahora con el tema de la pandemia, hemos visto que nos ha tocado a la administración pública, sobre todo, ha tocado hacer un cambio tecnológico de una manera acelerada, ¿no es cierto? Habíamos tenido ya algo de desarrollo, si ustedes quieren, en las TICs, tecnologías de información dentro de la administración pública. Sin embargo, estamos muy retrasados tecnológicamente. Sin embargo, la pandemia ha hecho que estos temas haya que desarrollarlos. Por eso es que ahora la mayoría de documentos, si ustedes ven las resoluciones, pues se pueden firmar de manera electrónica, de manera física, y podrá ser notificada incluso a través de un medio digital, ¿no es cierto? Entonces, si se notifica de manera digital, pues es válido siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la ley de comercio electrónico, el mismo COA con la notificación electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo que tenemos que migrar este tema de lo escrito, tenemos que migrar a lo digital. Entonces, por eso ahí he puesto en la plantilla estos requisitos que dice el Código Tributario. Recordemos que el Código Tributario fue emitido mucho tiempo antes, entonces no ha sido reformado en esta parte, entonces no necesariamente será por escrito, puede ser por medio digital, ¿no es cierto? Y también aquí un tema, el COA establece el gobierno electrónico, servicios electrónicos, información electrónica, firma electrónica y certificados digitales, buzones electrónicos, lo cual todavía no ha desarrollado la administración pública. Me parece que ahí hay todavía una deuda pendiente sobre el tema del gobierno electrónico, sedes electrónicas, todo este tema del gobierno electrónico falta que se desarrolle. Otro de los requisitos que establece el Código Tributario, pues que sean motivados los actos administrativos, dice el Código Tributario. Luego también la competencia para emitirlo, obviamente, quien tenga competencia administrativa tributaria es quien tiene la potestad que le otorga la ley a determinada autoridad o administración para poder conocer y resolver sobre asuntos de carácter tributario. Entonces, nuevamente hago hincapié en lo de la competencia, porque si no tiene competencia para emitir un acto, pues ese acto es inválido. Luego también un tema interesante que trae el Código Tributario, y no solamente el Código Tributario, sino los códigos administrativos de manera general, son acerca de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad con los que cuentan los actos administrativos. ¿Y qué quiere decir esto de la presunción de legitimidad y presunción de ejecutoriedad? Es que los actos que son emitidos por las administraciones públicas se presumen que son legales, ¿no es cierto? Que han sido emitidos de manera legal. ¿Por qué? Porque la administración tributaria actúa bajo un principio de legalidad, ¿no es cierto? Entonces, si es que no hay impugnación, no hay una oposición a un acto administrativo emitido por la administración pública, pues ese acto tiene que ejecutoriarse, por eso habla de presunciones de legitimidad y ejecutoriedad. Si no hay estas presunciones de legitimidad. O sea, si no hay una impugnación en la que diga, hey, ese acta de determinación, esa resolución sancionatoria, esa liquidación de pago, esa resolución que resolvió el reclamo la administración tributaria, es ilegal por parte de un sujeto pasivo, de un contribuyente, ¿no es cierto? Si no hay esa impugnación de que sea ilegal, de que haya sido emitida violentando las normas del derecho, pues ese acto es intocable. Y al ser intocable, al pasar los plazos, al decurrir los plazos para impugnar, tanto en sede administrativa y sede judicial, ese acto administrativo puede ser ejecutoriado. ¿Y cómo se ejecuta? Pues luego vamos a ver a través de la administración
de la facultad recaudatoria a través de los mecanismos que tiene la administración tributaria de ejercer el cobro, sobre todo como hablamos de dinero, ¿no es cierto?, del cobro de valores tributarios de impuestos, pues ejercerá el cobro de la obligación que conste en un acto administrativo. Acuérdense que en nuestro país, ante un acto administrativo tenemos dos vías, ¿no es cierto? De acuerdo al artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador, todo acto administrativo que sea emitido por la administración pública de manera general es impugnable tanto en sede administrativa como en sede judicial. A diferencia de legislaciones de otros países, como por ejemplo la Argentina, en la Argentina hay que agotar la vía administrativa para poder ir a la vía judicial. En nuestro país, así era antes del 2008, pero luego con la promulgación de la ley de modernización, ya no se requiere el agotamiento de la vía administrativa. Es decir, que el ciudadano podrá elegir si acude a la sede administrativa con una impugnación, con un reclamo, un recurso administrativo o a través de una acción judicial directamente ante un juez. Entonces, ahí hablamos de los actos, de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad de los actos administrativos. Entonces, bueno, luego veremos que un acto para que pueda ser ejecutado, de acuerdo a la presunción de ejecutoriedad, para que pueda ser ejecutado debe encontrarse firme, ¿sí? Los actos administrativos firmes son aquellos respecto de los cuales no se ha presentado reclamo alguno dentro del plazo que la ley establece, ¿sí? Si no ha presentado reclamo, se convierte ese acto en firme, ¿sí? Y luego, si es que no ha impugnado judicialmente ese acto administrativo, se convierte en acto ejecutoriado. Esto es que ya puede ejecutar la administración tributaria la obligación contenida en ese acto administrativo. Muy bien. Luego de estos requisitos que establece el Código Tributario, vámonos con la motivación, que es muy importante, ¿no es cierto? La motivación de los actos administrativos. Para ello, citamos lo que dice el COA, artículo 100, indica que la motivación del acto administrativo corresponde al señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance. Además, que corresponde también, o otra de las obligaciones para que exista motivación, es que la calificación de los hechos, exista calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo. Y tercero, la explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos determinados. Entonces, si ustedes ven ahí, lo leemos ahí, habla de la motivación del concepto, el concepto que siempre hemos tratado, ¿no es cierto? Primero, las normas jurídicas, establecer las normas jurídicas, señalar qué normas jurídicas son aplicables al caso. Segundo, tenemos los hechos, ¿no es cierto? La prueba, los hechos que han servido para resolver en determinado caso. Entonces, los hechos, la calificación de esos hechos. Obviamente aquí viene un tema muy importante porque muchas de las veces se dice que las administraciones tributarias no han tomado los hechos que ha puesto en conocimiento el administrado. Entonces ahí hay una obligación de calificar los hechos, o sea, decir, vea, sobre estos hechos que usted me ha puesto en mi conocimiento, pues no los considero. ¿Por qué? Porque para mí, con estos hechos de acá, por eso es la calificación de los hechos, la calificación probatoria, de acuerdo a la sana crítica de quien está resolviendo, ¿no es cierto? De acuerdo a esa sana crítica, pues los hechos relevantes son estos de acá. Y como último habla de la subsunción, ¿no es cierto? Que hablábamos antes, o que se trataba antes, la subsunción entre los hechos y las normas, ¿no? O las normas y los hechos para llegar a una conclusión. Ahí condensado en el artículo 100 del COA. Además, he traído o más bien es importante, de acuerdo como habíamos conversado sobre las fuentes del derecho tributario, ¿no es cierto? Habíamos visto las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, las sentencias de la Corte Constitucional son de aplicación obligatoria, ¿no es cierto?, de la administración pública. Y aquí tenemos una sentencia interesante, la 1158-17-EP-21, la cual se alejó del test de motivación que había establecido la anterior Corte Constitucional, ¿no es cierto? Entonces se alejó definitivamente, no, sino que dijo ya, con esta sentencia nos alejamos
nos alejamos expresamente del test de motivación, porque ya habían algunas otras sentencias que habían sido emitidas por esta actual Corte Constitucional, incluso, bueno, con los anteriores, no con los tres que ya fueron cambiados, los tres jueces constitucionales, sino con los anteriores, ya habían ido alejándose de poco a poco, de manera paulatina, del test de motivación de la anterior Corte. Acuérdense que la anterior Corte establecía un test de motivación de acuerdo a la lógica, comprensibilidad, de las actuaciones administrativas, ¿no es cierto? Entonces, la Corte Constitucional actual dice que hay que alejarse de ese test sin que se establezca un nuevo test de motivación. ¿Por qué? Porque no puede estar, dice la Corte Constitucional, la garantía de la motivación no puede estar sujeta a parámetros rígidos de los cuales se puede evidenciar como un checklist, ¿no es cierto? Que si cumple una, que si cumple dos, que si cumple tres, pues el acto administrativo estará motivado. Entonces, más bien lo que la Corte Constitucional actual o el criterio de la Corte actual es que habla de la suficiencia de motivación. Y la suficiencia de motivación tiene que ver con la fundamentación fáctica y la fundamentación jurídica, básicamente. Fundamentación fáctica, hechos, fundamentación jurídica, normas, ¿cierto? Y habla de un estándar de suficiencia, la suficiencia de la motivación, señalando que el estándar de suficiencia es el grado de desarrollo argumentativo que razonablemente se le debe exigir para dar por suficiente, perdón, la fundamentación normativa o la fundamentación fáctica de una argumentación jurídica. Entonces, este es el estándar de suficiencia que debe tener toda decisión de la administración pública de acuerdo a la Corte Constitucional actual. Y la Corte ha determinado o ha identificado varias deficiencias motivacionales. Entonces, cuando existe una de estas deficiencias motivacionales, quiere decir que hay una violentación a la garantía de la motivación establecida en el artículo 76, numeral 7, letra L de la Constitución de la República, y por lo tanto puede caer en una nulidad de esa decisión administrativa. ¿Y cuáles son las deficiencias motivacionales que ha establecido la Corte Constitucional? Las divide en tres. Habla de la inexistencia, es decir, cuando no existe ninguna motivación, ¿no es cierto? Luego habla también de la insuficiencia de la motivación. Esto es que cuando existe alguna fundamentación normativa o fáctica, y cuando existe alguna, dice, insuficiente fundamentación normativa o fáctica, pues existe ahí también una insuficiencia en la motivación. Y luego habla también de la apariencia como deficiencia de motivación. Y dentro de la apariencia, divide en varios casos en los que puede haber una deficiencia motivacional. Ahí tenemos, por ejemplo, la incoherencia. Y la Corte Constitucional habla de que hay incoherencia en una decisión cuando una argumentación puede lucir suficiente, dice, pero hay incoherencia cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica siempre va a hablar de la fundamentación fáctica o jurídica o normativa, como está bien. Se verifica o bien que existen contradicciones entre los enunciados que la componen, es decir, entre las premisas y las conclusiones, hay incoherencia lógica, dice, o bien una inconsistencia entre la conclusión final de la argumentación y la decisión, o sea, la incoherencia decisional. Entonces, cuando hay este tipo de incoherencias, pues hay una deficiencia de la motivación. Luego habla de la inatinencia. Ahí dice inatinencia cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica, por eso digo, siempre va a hablar de fundamentación fáctica o jurídica, se esgrimen razones que no tienen nada que ver con el punto controvertido, ¿ya? Esto es que no guardan relación semántica general con la conclusión final de la argumentación y por tanto con el problema jurídico de que se trata. Es decir, no tienen nada, no tienen ninguna relación con lo que se está resolviendo. Entonces ahí en ese momento hay inatinencia. Luego habla también de la incongruencia como deficiencia en la apariencia de la falta de motivación de los actos administrativos. Y señala la Corte Constitucional que hay incongruencia cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica o bien no se ha contestado algún argumento relevante de las partes. Esto es muy importante con las decisiones, sobre todo jurisdiccionales, cuando no se ha contestado algún argumento relevante, ¿sí? O bien no se ha contestado alguna cuestión que el sistema jurídico
impone abordar en la resolución de los problemas jurídicos conectados con cierto tipo de decisiones. Ahí al respecto, también la Corte Constitucional ha señalado que tampoco es fundamental o entrar demasiado o atosigar a quien está leyendo la decisión con demasiadas cosas. Dice, oiga, usted establezca problemas jurídicos, criterios jurídicos que tienen que ser resueltos. Y sobre todos esos tiene que darle una respuesta. Entonces, a eso tiene que ver frente a la incongruencia de las decisiones. Tiene que dar respuesta a los argumentos de las partes. Pero ojo, claro, puede haber argumentos que no sean necesarios toparlos, porque no tienen nada que ver o no tendrían relación con lo que se está resolviendo. Entonces, sobre eso tiene que ver la incongruencia que ha establecido la Corte Constitucional. Y por último, habla de la incomprensibilidad. Y habla que hay incomprensibilidad cuando tanto en la fundamentación normativa y en la fundamentación fáctica, sea de un texto, o sea, de una decisión por escrito o una decisión oral, no es razonablemente inteligible para un profesional del derecho, o cuando la parte procesal interviene sin patrocinio de abogado, puede suceder, por ejemplo, que en las causas, o para un ciudadano o una ciudadana, dice, oiga, no, esta decisión que usted está tomando no se entiende. Definitivamente no entiende tanto el abogado, que es el técnico, ¿no es cierto?, como cualquier ciudadano. Y esto es muy importante porque respecto de la incomprensibilidad, si ustedes quieren, tiene relación con el test de motivación cuando hablaba de la comprensibilidad, ¿no es cierto? Es decir, que la decisión que se está tomando sea clara, sea de fácil lectura para el auditorio, ¿no es cierto? En argumentación jurídica se habla de eso, ¿no es cierto? Que el auditorio pueda entender lo que se está resolviendo. Entonces, no tiene que estar en un lenguaje demasiado técnico. ¿Por qué? Porque a la final, además de los abogados que sí han estudiado o hemos estudiado para los temas técnicos, cualquier ciudadano debe saber las razones por las cuales se está resolviendo algo. Sí, eso básicamente es el tema de la comprensibilidad, que cualquier ciudadano que coja una sentencia o que coja o que tome una resolución, entienda las razones por las cuales se está tomando una decisión. Entonces, si es que no hay comprensión, no se puede atender, no está clara esa decisión, pues puede caer en una incomprensibilidad. Y dicho esto, pues si hay cualquiera de estas deficiencias motivacionales, pues ese acto administrativo puede ser nulo. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, además de que un acto administrativo debe tener los requisitos que hemos visto, para que produzca eficacia, ese acto administrativo tendrá que ser notificado. Si es que no es notificado, el acto administrativo pues no produce efectos jurídicos y no es eficaz, ¿sí? Puede ser que se emita el acto administrativo, se firme el órgano competente, la autoridad competente suscribe el acto administrativo por escrito, sea físico, sea digital, ¿no es cierto? Como hemos visto, que tenga voluntad, que tenga objeto, que tenga procedimiento, es decir, todos los requisitos que habíamos visto, pero resulta que no es notificado al sujeto obligado, no se ha notificado al contribuyente. Y mientras no se notifique al contribuyente, pues no puede producir efectos jurídicos ese acto administrativo. ¿Cuáles son esos efectos jurídicos? Pues a partir de la notificación van a correr plazos, ¿no es cierto? Por eso es importante la notificación del acto administrativo. ¿Por qué? Porque con la notificación del acto administrativo conoce el contribuyente la decisión que ha tomado la administración. Y ya queda en el contribuyente tomar la decisión de impugnar o de no impugnar una decisión, ¿no es cierto? Puede ser que le favorezca también un acto administrativo, pues y por lo tanto le notifica y dice, este acto administrativo me favorece, por lo tanto no lo voy a impugnar. Pero ¿qué tal si no lo favorece? Si a decir del contribuyente le afecten sus derechos subjetivos, pues lo impugnará. Pero para eso tiene que notificarse, porque si no se notifica, pues no puede igual la administración tributaria ejecutar ese acto administrativo y realizar después del cobro correspondiente de la obligación tributaria contenida en ese acto administrativo. Entonces, por eso es importantísimo la notificación del acto administrativo.
ese como último punto respecto de los actos administrativos, la obligación de lo que tiene que ver con los actos administrativos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí respecto de los actos administrativos o de la facultad resolutiva. Bueno, también sería bueno que veamos el tema de los reclamos y recursos, ¿no es cierto? Nos habíamos quedado un poquito con eso. Habíamos visto que la facultad resolutiva tiene relación con las peticiones, los reclamos, los recursos o las consultas que se hagan. Las consultas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 135 del Código Tributario, corresponden a las dudas que puedan tener los sujetos pasivos de la obligación tributaria y ante lo cual presentan una consulta ante el órgano correspondiente para que le absuelva sobre temas, por ejemplo, de la aplicación del régimen tributario a determinada situación económica, ¿no es cierto? Entonces, el contribuyente que realiza o el sujeto pasivo que realiza una consulta, además, esta consulta me parece que no debería estar dentro de la facultad resolutiva. ¿Por qué? Ya les voy a decir el por qué. Regresemos para ver. Ya. ¿Por qué? Habíamos dicho entonces que tiene la obligación de atender consultas, ¿no es cierto?, la administración tributaria de acuerdo al concepto que establece la facultad resolutiva. ¿A través de qué? A través de una resolución. Sin embargo, esta resolución o la absolución, digamos, la absolución a la consulta tiene efecto vinculante para la administración tributaria, ¿sí? Ojo, pero además, bueno, es vinculante tanto para el sujeto pasivo como para la obligación para la administración tributaria. Luego, además del sujeto pasivo, un particular, un contribuyente determinado puede presentar una consulta, también lo pueden hacer federaciones, asociaciones gremiales, profesionales, cámaras de la producción, respecto de la aplicación del régimen tributario. En ese sentido, la consulta solo tiene carácter informativo, dice, y no tiene efecto vinculante como sí lo tiene para los sujetos pasivos, los contribuyentes, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que no debería estar dentro de la facultad resolutiva? Porque la consulta, si bien es cierto, se reduce a un acto administrativo, lo resuelve la máxima autoridad, incluso habla de que esta facultad no es delegable, es decir, no puede delegarse a cualquier otro funcionario. Esta consulta no tiene efecto impugnable, o sea, no se puede impugnar la consulta porque hay disposición expresa. Entonces, debería salir de ahí, porque si hablamos de facultad resolutiva, ante una petición, ante un reclamo, ante un recurso, obtendremos una resolución que tendrá que ser emitida a través de un acto administrativo, ¿no es cierto? Que como hemos visto tiene requisitos. Y una vez que cumpla con esos requisitos, pues ese acto administrativo se vuelve impugnable. Como le había dicho, tanto en sede administrativa, ahí viene con los reclamos y los recursos, o en sede judicial con las acciones judiciales. Entonces, por ahí no debería caminar también la consulta. Luego, con relación al reclamo, hay un tema interesante que debemos topar. ¿Por qué? Los sujetos pasivos de la obligación tributaria pueden presentar reclamos administrativos, ¿no es cierto? Y recursos administrativos. Diremos que la impugnación en sede administrativa, esto que les hablaba del artículo 173, la posibilidad de presentar tanto en sede administrativa como en sede judicial o impugnar directamente en sede judicial, acá se reduce a los reclamos y los recursos. O sea, tengo una decisión de la administración a través de un acto administrativo, por ejemplo, una liquidación de pago, como había dicho, una resolución sancionatoria o una acta de determinación, puedo presentar un reclamo. Vamos primero por los reclamos. El reclamo tiene que ser presentado de acuerdo a los requisitos que establece el Código Tributario y la administración tributaria tendrá que resolver, ¿ya? Tendrá que resolver en 120 días. Si es que no resuelve dentro de 120 días, opera el silencio administrativo, ¿sí? Esto habla el Código Tributario de manera expresa. ¿Decir el silencio administrativo? Pues el silencio administrativo es la falta de pronunciamiento, ¿no es cierto? La desidia de la administración de resolver un reclamo puesto en su conocimiento. Y aquí tiene varios efectos y efectos muy sustanciales. Si es que no se resuelve dentro de los 120 días, la administración tributaria deberá emitir, dice, luego de estos 120 días, una resolución administrativa que
acepte el reclamo presentado por el administrado. Entonces, este silencio administrativo, que es bueno, el silencio administrativo es una institución jurídica dentro del derecho público, que se lo ve en varias facetas. Por ejemplo, tenemos el silencio administrativo en materia tributaria, tenemos el silencio administrativo en la Contraloría General del Estado. A través de la denegación tácita tenemos el silencio administrativo que establece el COA, el Código Orgánico Administrativo, ¿no es cierto? Había el silencio administrativo de la ley de modernización. Entonces, cada uno de estos silencios de esta institución jurídica del silencio administrativo tiene efectos diferentes. Entonces, acá tenemos un efecto positivo de aceptación tácita del reclamo presentado por el contribuyente, por el sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que las administraciones tributarias analicen y resuelvan el reclamo dentro del procedimiento correspondiente. Ojo que el reclamo, una vez que es presentado, tiene que revisarse que tengan los requisitos, si no se manda a completar, etcétera. Luego, si es aceptado el reclamo, pues se abre un término de prueba, luego del término de prueba se emite la resolución. Entonces, es un procedimiento que se inicia con el reclamo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la administración tiene que ser eficiente al momento de conocer los reclamos administrativos. Y eso digo, si es que no cumple con los 120 días, se produce el silencio administrativo y se entiende aceptado el reclamo administrativo. Y también aquí hay un efecto además, que el funcionario responsable de que exista un silencio administrativo puede ser sancionado con la destitución. Entonces es muy drástico y muy importante que se conozcan y se resuelvan a tiempo los reclamos administrativos. Luego tenemos la otra forma o manera de impugnación de las decisiones administrativas, los recursos. Y tenemos el recurso extraordinario de revisión en materia tributaria. Antes, en el 1999, por ahí había otro recurso que era el de reposición, también que lo traía el ERJAFE, para quienes han hecho derecho administrativo, lo traía el ERJAFE, ¿no es cierto? El ERJAFE establecía pues que se podía presentar, y también el recurso de reposición en materia tributaria se podía presentar ante el mismo funcionario que emitió la decisión, y tenía por objeto que un funcionario del mismo nivel revise la actuación que había emitido. Pues entonces, se entendió de que ese recurso no era eficaz. ¿Por qué? Porque casi nunca se aceptaba a través del recurso de reposición se lo aceptaba y se dejaba sin efecto el recurso anterior. También ante eso había el recurso de apelación, que la máxima autoridad resolvía. Este también, que constaba en el ERJAFE y consta ahora en el COA, ¿no es cierto? Código Orgánico Administrativo, recurso de apelación ante la máxima autoridad, apela de la decisión que ha tomado un inferior. Sin embargo, para el tema del derecho administrativo, del derecho tributario, diremos que únicamente tenemos el recurso extraordinario de revisión. Y el recurso extraordinario de revisión tiene varios requisitos formales, por eso cuando se trata de recursos, se habla de formalidad. No puede ser planteado como una apelación nada más. Y además, con el recurso para plantear un recurso existen causales específicas, y tiene que producirse una de esas causales para que pueda proceder el recurso de revisión. Si es que no procede el recurso de revisión, si no se identifica una causal. La causal más común, pues, es la de evidente error de hecho o de derecho, ¿no es cierto? Y a través de esa se puede ingresar a impugnar la decisión del inferior respecto de una decisión que ha tomado. Entonces, con el error de derecho, pues se dice, vea, sabe que la administración tributaria está aplicado tal norma respecto de la resolución que me ha emitido cuando no es correcto. Entonces, por favor, pida usted que revise esa decisión. Entonces, eso respecto de la facultad resolutiva con lo que tiene que ver con reclamos y con recursos. Dicho esto, entonces, ahora sí pasemos para la siguiente facultad, que es la facultad sancionadora. Facultad sancionadora de la administración tributaria. A ver, ¿cómo se ejerce esta facultad sancionadora? Bueno, es ejercida a través del Estado, ¿no es cierto? El Estado es única
únicamente el que puede ejercer esta facultad sancionadora, que podríamos ponerle ahí al lado con un signo de igual, ¿no es cierto?, al jus puniendi, eh, palabra de origen latino que habla de la facultad de sanción, de la facultad eh, de imponer una pena, una sanción a un sujeto, ¿no es cierto? ¿Y quién ejerce esta facultad, esta potestad, este poder de sancionar? Pues es el Estado. En el país diríamos que existen dos formas en las que el Estado ejerce a través de los órganos correspondientes el jus puniendi, la facultad sancionadora. Por un lado tenemos en el derecho penal, a través de la fiscalía, y luego de la fiscalía, pues un juez establecerá si es que existe o no el cometimiento de un delito, y luego a través de las administraciones públicas, que es decir, que la ley les otorga la facultad de que puedan sancionar a los sujetos pasivos o a los administrados, en este caso diremos, eh, cuando han cometido alguna infracción tributaria, en este caso. Diremos entonces que para que se ejerza la facultad sancionadora, habla de que la infracción tributaria es toda acción o omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión. Entonces, cuando existe una infracción tributaria, la administración tributaria puede ejercer la facultad sancionadora. ¿Ya? ¿Cuáles son estas infracciones tributarias que establece el Código Tributario? Pues son las contravenciones y son las faltas reglamentarias. Las contravenciones son aquellas violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales. Acuérdense, deberes formales, Código Tributario, artículo 95, ¿no es cierto? Ahí está el listado de los deberes formales. Entonces, cuando hay una violación de esos deberes formales, nos encontramos ante una contravención. Además, constantes en el Código Tributario y en otras leyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber desperdigadas algunos deberes formales de los contribuyentes en varias leyes, no solamente en el Código Tributario, y pues cuando existe violación a esas normas, pues hay una contravención y es objeto de sanción. Luego tenemos las faltas reglamentarias. Esto quiere decir, como su nombre ahí lo dice, pues violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general. Entonces, cuando hay acción u omisión que implique violación tanto de deberes formales constantes en leyes, en el Código Tributario, así como de reglamentos, pues se produce la infracción y ahí puede la administración tributaria ejercer el jus puniendi, la facultad sancionadora en contra de un contribuyente o sujeto obligado de la obligación tributaria, valga la redundancia. ¿Cuáles son las penas eh, aplicables de acuerdo al Código Tributario con las que se sanciona las infracciones tributarias? Pues tenemos la multa, la clausura del establecimiento o negocio. En este caso, bueno, la multa es lo más común, ¿no es cierto? Además de una multa pecuniaria. Y además dice el Código Tributario que puede establecerse una sanción pecuniaria además de las otras sanciones. Podríamos hablar ahí de una doble sanción, pero no se ha declarado inconstitucional esto, entonces por ahí vemos que se puede aplicar algunas penas, perdón. La clausura del establecimiento o negocio, en este caso, el caso más, como por ejemplo, los casos más comunes de ahí es cuando actúan los fedatarios fiscales, ¿no es cierto? Haciendo compras simuladas, y cuando se realiza una compra simulada y no ha existido la emisión de un comprobante de venta, eh, entonces puede llegarse a la clausura de ese establecimiento o negocio. ¿Por qué? Porque está incumpliendo con la norma. También hay suspensión de actividades, ¿sí? Decomiso o incautación definitiva. Decomiso cuando se trata de infracciones en carácter aduanero, ¿cierto? El decomiso de los bienes o las incautaciones de los bienes que no tienen. Por ejemplo, ahí hay una infracción interesante que es la guía de remisión, cuando hay transporte de mercadería que no tienen la guía de remisión. Ojo que la guía de remisión también es un documento tributario de suma importancia, de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta y retención, que tiene sus requisitos y sirve para el transporte de bienes, ¿no es cierto? Entonces, si es que no tiene esa guía de remisión, pues la administración tributaria puede llegar a la incautación. Primero se da una incautación parcial y luego se abre un procedimiento sancionador.
Si es que no se demuestra si no se demuestra la titularidad de esos bienes a través de documentos de facturas que demuestren que es dueño determinada persona, pues esos bienes no se devuelven. Y si es que pasado el tiempo no ha habido demostración o no ha reclamado nadie, pues se produce la incautación definitiva de esos bienes. Luego viene la suspensión o destitución de cargos públicos. ¿En qué casos? Cuando haya el cometimiento de delitos tributarios, de defraudación tributaria, por ejemplo, y ha sido ejercido también por presión o por un funcionario público, ¿sí? Entonces, cuando hay eso, también se puede aplicar esta pena de suspensión o destitución. Habla también la norma de suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos, obviamente, y suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones. Entonces, ahí están las penas que pueden aplicar las administraciones tributarias para cuando ha existido una infracción tributaria. Luego tenemos un tema muy importante cuando se aplica la facultad sancionadora. En este caso es la extinción de las acciones y penas. Esto se encuentra previsto en el artículo 338 del Código Tributario. Cuando se extinguen las acciones y penas, uno, obviamente por muerte del infractor, se extingue la acción y la pena. Luego habla de manera general la prescripción de la acción. Señala la norma que en 3 años prescribe desde que se cometió la infracción. Ojo que aquí no estamos hablando de delitos tributarios, ¿no es cierto? Los delitos tributarios se encuentran establecidos en el COIP. Antes, si bien es cierto, el Código Tributario tenía dentro de su normativa las disposiciones o las reglas relativas a los delitos tributarios, estos migraron al COIP, al Código Integral Penal. ¿Por qué? Porque se entendía que al ser el COIP la norma que establece los delitos, pues tiene que estar todo tipo de delitos en ese cuerpo normativo. Entonces acá nos quedamos con las infracciones tributarias. Luego tenemos la prescripción de las penas pecuniarias y habla de que prescribe en 5 años desde la fecha en que se ejecutaría la resolución o sentencia que la imponga. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, también con el cobro de las obligaciones tributarias, ¿cierto? Tiene 5 años para cobrar una obligación o 5 años para ejercer el cobro de una sanción económica. Si es que no se ha realizado dentro de los 5 años, pues ha prescrito esa pena pecuniaria. Ojo con eso. Entonces, tema interesante de prescripción, tanto de acciones como de penas. A ver, ahora, para poder llegar a la sanción, para poder llegar a una pena, ¿no es cierto? Como hemos visto, pues tiene que llevarse un procedimiento, ¿no es cierto? Y acá tenemos lo que hemos puesto ahí como procedimiento sumario, que es lo que se lleva a cabo en las administraciones tributarias. He puesto ahí potestad reglada. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, ¿no es cierto? Con el conjunto, dentro de la facultad determinadora les había hablado que es un conjunto de actos reglados. Acá también en el tema de sanciones, de derechos sancionatorios, sobre todo tiene que haber un debido proceso y ese debido proceso se encuentra muy ligado a la potestad reglada. ¿Por qué? Porque para emitir una sanción tributaria tiene que llevarse un procedimiento y ese procedimiento se encuentra en la ley, tiene que estar reglado. Y además responder también o tratar de que el derecho a la defensa no se vea vulnerado. Entonces, ojo con esto. Y la administración tributaria, pues, aplica qué disposiciones legales aplica para las sanciones. Aplica la Constitución, el Código Tributario, en el caso de la Administración Tributaria Central, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Habíamos visto que el Código Tributario establece el procedimiento que se va a llevar a cabo en los procesos correspondientes. También el reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno tiene el procedimiento dentro de los procedimientos sumarios, por ejemplo, y básicamente tiene que tiene que otorgarse el derecho a la defensa de las partes procesales. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver que, si bien es cierto, se trata de un procedimiento administrativo, se tienen que velar las garantías del debido proceso establecido en el artículo 76.
¿Por qué? Porque el artículo 76 habla de que no solamente como garantías judiciales, sino garantías dentro de cualquier índole, habla la Constitución de la República, porque dice en cualquier aspecto donde se vayan a generar derechos y obligaciones a los ciudadanos, tendrán que velarse estas garantías del debido proceso. Entonces, esto también tiene que ser muy velado, por eso hablábamos de las fuentes del derecho tributario, ¿no es cierto? En primer rango está la Constitución de la República. ¿Y cuáles serían estas garantías que tienen que velarse? Pues que toda autoridad administrativa o judicial debe garantizar el cumplimiento de las normas y el derecho de las partes, derecho de legalidad, ¿no es cierto? Derecho de legalidad puro ahí. Tiene que presumirse la inocencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos olvidamos en nuestro país de la presunción de la inocencia. ¿Y qué quiere decir esto de la presunción de la inocencia? Que la carga de la prueba, ¿a quién le corresponde? La carga de la prueba le corresponde a la administración pública, porque la administración pública está indicando que un contribuyente, un sujeto pasivo, ha cometido una infracción. Entonces, ¿quién tiene que demostrar el cometimiento de la infracción? Quien acusa, ¿no es cierto? La administración tributaria. Frente a eso, pues si es que hay una prueba que demuestre que hay una infracción, pues ahí sí el derecho a la defensa de la contraparte, el sujeto pasivo tendrá que decir, ¿sabe qué? No, es que yo no es que cometí esta infracción, usted me dice que no he presentado la documentación contable que me estaba requiriendo de acuerdo al artículo 95 del Código Tributario, pero yo sí le presenté. Lo que pasa es que presenté tardíamente, no tuve chance o estaba el sistema caído, no pude ingresar la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tendrá que demostrar el sujeto pasivo que no ha cometido esa infracción. Pero acá, como digo, estamos acostumbrados a que el que está siendo acusado tenga que demostrar su inocencia y eso está mal. Esa es una presunción de inocencia, es una garantía del debido proceso, una garantía básica que no solo está en nuestra Constitución, sino a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Pacto de San José. Y como vamos a ver más adelante, por qué también es aplicable el derecho convencional, los tratados internacionales, sobre todo en el tema de derechos humanos. Luego, la tipicidad de la infracción al momento que se comete. Entonces, aquí hay un principio de tipicidad. Se debe sancionar a un sujeto pasivo o a un contribuyente siempre y cuando exista la norma correspondiente, siempre y cuando esa infracción, esa conducta que la administración tributaria alega que ha cometido un sujeto pasivo se encuentre en la norma. Si es que no se encuentra en la norma tipificado como infracción, no se puede sancionar. Ojo, y aquí hay muchos problemas también. ¿Por qué? Porque se trata de estirar la norma y dicen, bueno, esta causal de acá, por ejemplo, no entregar comprobantes de venta, estirémosle y pongámosle que además no entregó tal cosa y apliquemos de esa causal y le sancionan a un contribuyente. No es así, no está bien. Tiene que la conducta establecerse con hechos, ¿no es cierto?, con pruebas, determinar que en efecto ese sujeto pasivo cometió esa infracción porque la conducta realizada por él se encuentra tipificada en la norma. Ahora bien, aquí viene un tema interesante que trata acerca de la irretroactividad de la norma, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante con el indubio pro reo. Luego tenemos que solamente se puede sancionar a una persona ante juez o autoridad competente. Claro, así es. Hemos hablado de la competencia, ¿no es cierto? Y además, aquí sobre todo es que no se pueden crear comisiones especiales para sancionar. Ojo, las normas legales establecen quiénes son los funcionarios ejecutores de las decisiones o resolutores de las decisiones administrativas, quién es el funcionario que lleva a cabo el proceso y quién es el funcionario que resuelve ese proceso. Entonces, ya está, y seguimos hablando de la competencia administrativa tributaria, la norma, el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interna, establece quiénes son los que deben actuar. Entonces, no puede juzgar otra persona o no puede sancionar otra persona o otro órgano administrativo que no tenga competencia para eso. Luego tenemos que solamente las pruebas actuadas legalmente hacen fe en un proceso, obviamente, no solamente en procesos judiciales, sino también en procesos administrativos. Bueno, carga de la prueba sobre todo, ¿no? Luego tenemos el principio pro homine o indubio pro reo y aplicación de la norma más favorable. Y le he puesto ahí artículo 417.
Y esto tiene que ver con lo que les había dicho hace un momentito. Aquí incluso sobre la vigencia de las normas puede haber el efecto de la irretroactividad, ¿no es cierto? La retroactividad, perdón, porque como principio constitucional o principio incluso del Código Tributario habla de la irretroactividad de las normas, ¿no es cierto? De la ley. Sin embargo, puede aplicarse retroactivamente siempre y cuando sea más favorable para el sujeto obligado. En este caso le he puesto ahí el principio pro homine, que tiene que ver con que todas las decisiones administrativas que se tomen, se deberá aplicar las normas más favorables al ser humano, al ciudadano, al administrado. Y esto viene también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sus fallos ha determinado el principio pro homine. Y ahí también indubio pro reo, ¿no es cierto? Aquí le diríamos indubio pro contribuyente, si es que un contribuyente ha cometido una infracción, pues, ¿y cómo se aplica esta retroactividad? Pues, si es que se ha cometido una infracción y viene una norma que tenga una sanción menor, que sea más favorable, pues se le puede aplicar la norma actual. Luego tenemos el principio de proporcionalidad de la pena. Aquí, respecto de esto, del principio de proporcionalidad, la Administración Tributaria Central, sobre todo el Servicio de Rentas Internas, ha habido mucho conflicto, ¿no es cierto?, respecto de que aplica un instructivo de sanciones pecuniarias. Y dicen, hey, ¿cómo va a resolver o cómo va a sancionar en base a un instructivo? Pero, y ahí vamos con el principio de proporcionalidad y vamos a analizar un poco o vamos a charlar sobre la potestad reglada y la potestad discrecional. Siempre yo les he dicho que hay una potestad reglada, ¿no es cierto? Que el debido proceso se engloba en una potestad reglada, que tiene que haber pasos, que tiene que haber reglas, que tiene que haber un caminito que tiene que recorrer la administración pública para llegar a una decisión. Y en ese caminito no tiene que desviarse, ¿no es cierto? No tiene que salirse del cuadrado de esa cancha de fútbol que yo les hablaba el otro día. Sin embargo, cuando se imponen sanciones, actúa la potestad discrecional. ¿Por qué? Porque la norma, por ejemplo, como esta norma, el Código Tributario, creo que establece, sí, establece las sanciones, sí, las sanciones pecuniarias y habla, por ejemplo, de 150 a $1,500, sanción pecuniaria. Entonces, cuando una norma es así, de esa manera un poco abierta, dice la misma Corte Constitucional, que no se puede establecer disposiciones incluso en procedimientos sancionadores que sean muy específicas, que hay normas que pueden llegar a ser abiertas. Entonces, en este caso, cuando hay sanciones económicas, puede haber esa apertura de la norma que diga, oiga, tiene que imponer una sanción, sea de $150 a $1,500. Usted verá en qué monto le pone. Entonces ahí le otorga, a pesar de que hablamos de una potestad arreglada, ¿no es cierto?, de todo el proceso, le otorga una potestad discrecional para que pueda el sujeto activo de la obligación, en este caso la administración tributaria, pueda de manera discrecional aplicar o 150 o 200 o 300 o 400 o 500 o los $1,500 que establece la norma. Entonces ahí habrá una discrecionalidad del funcionario en el que tendrá que analizar varios componentes. Si hay una reiterada actuación del sujeto pasivo en violentar disposiciones reglamentarias o en no tener una buena conducta tributaria, qué sé yo, o cualquier otra situación. Pero el momento que, incluso la misma Corte Constitucional lo ha dicho, el momento que se actúa bajo una potestad discrecional, tiene que haber una mayor motivación, tiene que motivar, tiene que explicar por qué está aplicando, por ejemplo, los $1,000 o los $500, por qué se está imponiendo esa sanción. Entonces ahí viene un ejercicio mayor de la motivación. ¿Por qué? Porque si es que no explica, puede haber que se vulnere el principio de proporcionalidad. Puede decir, oiga, esa sanción que me está imponiendo es desproporcionada. ¿Por qué? Porque tal vez el sujeto pasivo, el contribuyente, tiene un negocio pequeño y le ponen una multa de $1,500, que podría ser muy excesiva para algún tipo de infracción que haya cometido. Entonces, eso también hay que medirlo con pinzas cuando se aplica sanciones que sean en normas abiertas. Eh, les había hablado del principio pro homine y miren, aquí he traído una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que parece interesante para entender cómo
se explica esto del principio pro homine y habla de que el principio de interpretación pro homine impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos. Esto es la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el resto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional. Esto lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia y también lo ha dicho la Corte Interamericana. Así que es importante también que lo tengamos en cuenta en, en nuestra legislación. Ahora, como un componente, habíamos visto en la anterior diapositiva, como un componente de ese sumario, de ese procedimiento sumario, ¿no es cierto?, para establecer una sanción, para que ejerza la facultad sancionadora la administración tributaria, habíamos puesto el derecho a la defensa. Y también el derecho a la defensa, pues, lo tenemos en el 76.7 de la Constitución, ¿no es cierto? Y habla de que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa del procedimiento. Ojo, nuevamente repito, si bien es cierto, esto es para para actuaciones jurisdiccionales, también son aplicables para procedimientos administrativos. Entonces, no nos olvidemos y no nos olvidemos de que si no existe en el Código Tributario, no hay en la Ley de Régimen Tributario Interno, no hay en el reglamento, así que por lo tanto no aplico. Si está en la Constitución, hay que aplicarla. Aplicación directa de la Constitución, artículo 426, 425 de la Constitución de la República. Entonces, no puede ser privado en ningún momento del derecho a la defensa. Luego, contar con el tiempo adecuado para ejercer su derecho a la defensa. Y esto es un tema muy importante porque se habla, ¿no? No se debe angustiar la defensa del sujeto pasivo o del administrado, ¿no es cierto? De quien está dentro de un procedimiento sancionador. No hay que angustiarle la defensa. ¿Esto qué quiere decir? Que debe contar con el tiempo necesario para preparar adecuadamente su defensa. Y esto sobre todo en los sumarios administrativos se daba mucho antes que no se aplicaban mucho las normas. Se les notificaba con un inicio de sumario administrativo y le daban 3 días o 2 días para que conteste. Imagínense, solo en recoger información ya se iba un día, otro día hasta sentarse a redactar la contestación ya se le acababa el tiempo. Entonces, no hay que angustiar el derecho el derecho a la defensa. Luego, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Em, yo digo siempre, a veces a veces piden los administrados piden ser escuchados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces explicando de una manera oral, se puede entender de mejor manera el problema. E incluso yo digo para la administración pública, para los funcionarios correspondientes, escucharle al contribuyente les puede dar mayores elementos para poder resolver de mejor manera el problema que tienen. Entonces, ser escuchado, ojo que la Constitución habla de que de manera oral o en cualquier momento dentro de un procedimiento. Entonces, vuelvo y repito, no podemos decir, es que en el Código Tributario no existe alegato, audiencia, por ejemplo, no existe la posibilidad de una audiencia, así que no le voy a conceder. No, está en la Constitución, entonces es perfectamente aplicable y se puede solicitar. Luego tenemos también que el procedimiento debe ser público, excepto en los casos prohibidos por la ley. Obviamente, si es un caso de seguridad del Estado, ¿no es cierto? O temas de connotación sexual, ¿no es cierto? La Constitución dice que esos temas son reservados. Sin embargo, todos los otros procedimientos son públicos. Entonces, las administraciones tributarias están en obligación de abrir sus expedientes para que el ciudadano, el contribuyente que se encuentra dentro de un procedimiento, pues pueda en cualquier momento revisar el proceso y pueda preparar su defensa, puede ejercer su derecho a la defensa. Luego, presencia de un abogado en interrogatorio de cualquier naturaleza, bueno, no aplica mucho acá en el tema del derecho administrativo. Asistencia gratuita de un traductor, si es que no comprende, ese es un tema netamente penal. ¿Qué más dice? Presentar de forma verbal o escrita los argumentos que crea conveniente. Ahí está lo que les había dicho, que en cualquier momento se puede, tanto de manera verbal o escrita, expresar sus pensamientos, sus alegaciones respecto del procedimiento correspondiente. Además, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Ojo,
Este también es un tema súper que no se lleva mucho a cabo porque la administración dice, bueno, encontré las pruebas, etcétera, etcétera, pero de esas pruebas solamente se entera el contribuyente cuando ya le emiten la resolución. Dice, estas son las pruebas que ha tomado en cuenta la administración. Pero sí es bueno que le ponga en conocimiento de la contraparte para que diga, oiga, esta sí es, esta, no es cierto esto, yo tengo acá esta otra prueba. Mire, ese es el ejercicio de la contradicción de la prueba. Además puede decir, oiga, está equivocado, ese no es mi obligación tributaria, yo no soy ese sujeto obligado, etcétera, etcétera. Mi RUG es diferente, vea, hay un diferente RUG, o mi, mi local se encuentra en otro lugar donde ustedes han ido a hacer la inspección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo importante de la contradicción de las pruebas. Non bis in idem no se puede sancionar dos veces, ¿no es cierto? Por los mismos hechos. Es obvio, entonces no se puede aplicar doble sanción sobre lo mismo. Ahora, ojo que sí puede existir que se cometa otra infracción tributaria. Entonces, si se comete otra infracción tributaria, pues tiene que sancionarse. Entonces, no se puede alegar ahí en non bis in idem porque se ha estado cometiendo otra infracción y en ese sentido, la administración tributaria se advierte de eso, tiene que sancionar. Nadie será juzgado por tribunales de excepción, por comisiones especiales, que ya lo dijimos también, con el derecho al debido proceso, la motivación de los actos administrativos, que ya lo hemos visto, y también el derecho de recurrir del fallo o de la decisión. Tiene el administrador el derecho a este. Este es el derecho a recurrir que se establece en la Constitución para que pueda tanto impugnar a través de recursos dentro de la misma sede administrativa o a través de una decisión, de una acción judicial. Ahora, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional respecto al debido proceso, que es lo importante que les había dicho? Que es aquel derecho que tiene toda persona o sujeto justiciable de invocar al interior del órgano jurisdiccional o, diríamos, del órgano administrativo, el respeto de aquel conjunto de principios fundamentalmente procesales, claro, estamos hablando de procesos, ¿no es cierto?, por demás relevantes para que una causa pueda ventilarse y resolverse con auténtica justicia. Esto lo ha dicho la Corte Constitucional, entonces miren la importancia del debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras tanto, ha señalado que ahí tenemos un caso muy interesante de Clau Reyes versus y otros versus Chile, en el cual se ha señalado que el artículo 8.1 de la Convención, que es lo que les decía, trata acerca de garantías judiciales, también tiene que ser aplicado a cualquier procedimiento de que se trate, procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque el 8.1 de la Convención Interamericana habla de garantías judiciales, pero esas garantías judiciales la Corte Interamericana lo estudió y dijo, oiga, no solamente es aplicable a juicios, a procesos judiciales, también es aplicable a procedimientos administrativos. Entonces, en ese sentido, si es que hay violación del debido proceso dentro de un procedimiento administrativo, también se violenta la Convención Interamericana de Derechos y Convención Americana de Derechos Humanos. Miren, el 118, sobre todo el párrafo 118, dice que el artículo 8.1 no solamente se aplica a jueces y tribunales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas colegiadas o unipersonales la función de adoptar decisiones que determinan derechos. Entonces, el momento de tomar, de expresar la voluntad de la administración a través de un acto administrativo y que estos afecten derechos de ciudadanos, pues también es perfectamente aplicable las garantías judiciales que establece la Comisión Americana de Derechos Humanos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué habría que aplicar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues eso es parte del derecho convencional, de lo que habíamos hablado en las anteriores clases. Derecho convencional. Las sentencias de la Corte Interamericana entonces se convierten en precedentes muy importantes de aplicación, a pesar de que no tenga efectos más bien, las sentencias tienen efectos interpartes, la obligación de que los estados que han sido objeto de la sentencia o de la decisión lo cumplan, ¿no es cierto? Por eso es interpartes. Sin embargo, la decisión de ellos entiendo yo que es vinculante para todos los que suscribimos la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque si resuelve sobre un tema específico, un tema especial, y acá está sucediendo lo mismo,
vamos a ver que ante una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos van a sancionar, pues si es que seguimos cumpliendo o incumpliendo lo que ya la Corte ha dicho, oiga, esto no hay que hacerlo. Entonces, por eso me parece que es un precedente, que es importante, que tiene que ser analizado por los jueces, sobre todo el momento de impartir justicia. Y también, pues, por las administraciones tributarias pueden observar este tipo de decisiones para que vayan adecuando sus procedimientos, ¿sí? Y eso es lo importante de tener en cuenta estos precedentes. A ver, ¿qué más? La Corte Constitucional, miren, incluso la Corte Constitucional nuestra toma en consideración para sus fallos, para los fallos que emite acá, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, dice que el debido proceso está integrado por varios subprincipios, dice. Uno de ellos es el derecho a la defensa, que ya lo hemos tratado, y que de acuerdo a un tratadista colombiano dice que es una de las razones más importantes que justifican la existencia del derecho a la defensa es la necesidad que tiene cada individuo de saber si en su contra se tramitan procesos, de intervenir en ellos y de contradecir las acusaciones y las pruebas que allí se obran. Por lo tanto, el derecho a la defensa abarca desde la posibilidad de concurrir a un proceso, formar parte del mismo y poder defenderse al presentar y contradecir los alegatos y pruebas. Entonces, miren, un mini proceso. Posibilidad de concurrir al proceso, ¿no es cierto? De ser notificado, de ser citado al proceso y de poder presentar, ser parte del mismo, presentando sus alegaciones, ¿no es cierto? Poder defenderse al presentar las pruebas y los alegatos correspondientes. Entonces, si es que hay mínimamente, dice incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si hay de manera mínima esto, pues no se ha violentado el debido proceso, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Ahora, vamos a otra facultad, a la última facultad, la facultad recaudadora de la administración tributaria. A través de la facultad recaudadora, la administración tributaria recauda que, los tributos que la ley le establece, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos todos los tributos que nos imaginemos, ¿no es cierto? Todos los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas o los impuestos al comercio, los tributos del comercio exterior, que son regentados por por la SENAE, ¿no es cierto? O las contribuciones especiales, tasas que son recaudadas y son administradas por los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no es cierto? Entonces, todos aquellos tienen esta facultad, todas estas administraciones tributarias tienen esta facultad de recaudación de los tributos. ¿Cómo se da el cobro de los tributos? Pues básicamente en la Administración Tributaria Central, por agentes de retención o percepción, ¿no es cierto? Que la ley establezca o que permitida por ella instituya la administración. Entonces, la administración puede establecer, ¿no es cierto?, agentes de retención que le ayuden a recaudar tributos. Entonces, ¿para qué? Para que no vaya el contribuyente y presente una declaración y pague al Servicio de Rentas Internas ese valor. Entonces, los agentes de retención o percepción actúan a nombre de la administración tributaria para la recaudación de los tributos. Y debido a su importancia como contribuyentes, pues la administración tributaria cree necesario decir, bueno, tales sujetos pasivos, grandes contribuyentes o contribuyentes especiales van a ejercer como agentes de retención. Entonces, para eso hay las tablas de retención, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos porcentajes de cómo actúan los contribuyentes especiales, cómo actúan las instituciones públicas, etcétera, en el momento de retener los impuestos. Y además esto tiene un objetivo, ¿no es cierto?, de asegurar el cobro de los impuestos y asegurar la liquidez, ¿no es cierto? Entonces, con la retención, pues ya se va sumando mes a mes para no tener que a final de año recaudar todo. Entonces, de esa manera también se puede nutrir el presupuesto general del Estado de una manera más, para tener liquidez, para tener en ese momento valores del presupuesto que puedan ser utilizados por el Estado para el cumplimiento de sus fines. Y señala la norma también que cuando se cumple la facultad recaudadora y el sujeto pasivo paga de forma parcial, lo cancelado se imputará primero a intereses, luego al tributo y por último a multas. Entonces, cuando ya se ejerce la coactiva, que también la vamos a tratar más adelante. Porque es importante el procedimiento administrativo de ejecución, porque es una potestad que tiene la administración tributaria
como dice ahí la plantilla, es el conjunto de facultades, métodos, recursos y acciones con los que cuenta la administración tributaria tendientes a lograr la ejecución o el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos y llegando inclusive en casos extremos al empleo de la fuerza. Así es, ¿no es cierto? ¿Cuál es el empleo de esa fuerza? Las medidas precautelatorias. Entonces ahí tenemos el secuestro, la retención, el embargo, etcétera, etcétera, etcétera. La prohibición de salida del país, que ya vimos, ¿no es cierto?, en la clase anterior, que la Corte Constitucional estableció que, bueno, ya no le corresponde como facultad a los funcionarios ejecutores, sino que ahora tendrá que hacer la solicitud para que el Tribunal Distrital de lo Fiscal sea quien ordene la prohibición de salida del país. También es importante que tengamos en cuenta de qué se entiende por acción coactiva. Es el mecanismo previsto por la ley que puede llegar inclusive a la utilización de medios de fuerza, como vimos, para hacer efectivo el pago de lo que se debe por cualquier concepto en caso de tributos, intereses y multas a las instituciones y demás instituciones, al Estado, perdón, y demás instituciones del sector público. Ahora, aquí viene un tema muy controversial, porque se señala de que el procedimiento administrativo de ejecución, esta es una potestad exorbitante. Sí creo que hablamos en días pasados acerca de las facultades exorbitantes que tiene la administración. Esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sujetos de derecho privado, de las personas, el común de los mortales, para poder cobrar deudas, en el caso de privados, entre privados, un ciudadano tiene que acudir ante un juez, ¿no es cierto? Ante un juez de primera instancia, ante la jurisdicción común, diríamos nosotros, ante el Poder Judicial, ¿ya? Ahí más bien le tenemos dibujado. Al Poder Judicial, tengo que acudir al Poder Judicial para que un juez me ayude a cobrar una deuda. Ejemplo, o sea, tengo una letra de cambio que me ha girado otro ciudadano por $5,000 que le presté. Me dice, sí, toma, aquí tienes una letra de cambio, de aquí a 30 días se hará efectiva. Estamos 27 de julio, pues el 27 de agosto. Si no te he pagado, pues tú puedes ejecutar esa letra de cambio. Perfecto, ha pasado el tiempo, no me ha pagado, pues se cumple el plazo correspondiente y a esa obligación es líquida, ¿no es cierto?, de plazo vencido y por lo tanto se convierte en un título ejecutivo. Al convertirse en un título ejecutivo, pues yo puedo adjuntar ese título ejecutivo a una demanda. Necesariamente tendré que redactar una demanda con la ayuda de un abogado y presentar ante un juez. Para que el juez diga, perfecto, voy a revisar ese título ejecutivo, veo que cumple los requisitos y entonces procedemos con la ejecución de ese título a través de un juicio de ejecución y un procedimiento de ejecución en sede judicial. Frente a eso, hay una potestad exorbitante de la administración. Exorbitante, ¿por qué? Porque la administración no tiene que acudir ante un juez para que cobre los valores que un administrado, en este caso que un contribuyente, le deba, sino que la misma administración tiene esa facultad de cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, esta acción coactiva, la administración pública del Estado no acude ante un juez, sino que ella mismo establece dentro de su información, ¿no es cierto?, a través de un título de crédito, a través de liquidaciones de los actos administrativos de determinación, establece valores que el contribuyente no ha pagado, ¿no es cierto? Y si es que no ha pagado, acuérdense lo que habíamos hablado dentro de la facultad resolutiva, si es que al haberse emitido un acto administrativo, una liquidación de pago o un acta de determinación, por ejemplo, y el contribuyente no ejerció la impugnación en sede administrativa dentro de los plazos ni en sede judicial, ese acto administrativo se convierte en firme y ejecutorial. Eso quería decir que puede ejecutar esa decisión, o sea, esa obligación tributaria contenida en el acta de determinación. Si ponemos, por ejemplo, que ha habido un acta de determinación en la que se mandó a pagar $100,000, pues esos $100,000 ya están líquidos y vencidos, ¿no es cierto? Para hacer un símil con el tema del proceso ejecutivo en sede judicial. Entonces, ya que pasó el tiempo, la administración tributaria tiene que cobrar y lo hace a través de este procedimiento de ejecución, que tiene solemnidades, sí, ¿por qué? Porque se trata de un procedimiento administrativo. Ojo, y no porque sea juez de coactivas, que ese es
la controversia que se ha armado bastante, la polémica, no es porque sea un juez de coactivas, quiere decir que ejerce potestades jurisdiccionales. No, ejerce potestades administrativas. Y si es un procedimiento administrativo, está sujeto a la potestad reglada que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Y está sujeto al debido proceso. Y por lo tanto tiene la obligación de cumplir con el procedimiento que el mismo Código Tributario establece. Y si no cumple con ese procedimiento, el contribuyente tiene la opción de impugnar ese procedimiento. Ya vamos a ver a través de qué, de las excepciones a la coactiva. Entonces, ¿cuáles son las solemnidades sustanciales del procedimiento administrativo de ejecución que la administración tiene que velar? Son legal intervención del funcionario ejecutor, legitimidad de personería del coactivado, es decir, legal intervención del funcionario ejecutor, obviamente, tiene que tener competencia, debe tener competencia para actuar. Si no tiene competencia, no puede actuar como funcionario ejecutor. Luego, la personería del coactivado. Tengo que identificar claramente el sujeto obligado. No puedo, o el deudor, ¿no es cierto?, de la obligación tributaria. No puedo cobrarle a A cuando ha sido B el deudor. Entonces, por eso es una solemnidad sustancial. Existencia de una obligación de plazo vencido cuando se hayan concedido facilidades de pago. Para el pago es en el caso de que haya y hay una obligación, ¿no es cierto? Y el contribuyente en vez de pagar, pues solicita facilidades de pago. Si es que esas facilidades de pago no han sido cumplidas, pues ya hay una existencia de una obligación de plazo vencido, esa es una solemnidad sustancial. Además, otra es aparejar a la coactiva las órdenes de cobro. ¿Cuáles son estas órdenes de cobro? Se encuentran previstas en títulos de crédito y en liquidaciones o determinaciones de obligaciones tributarias ejecutoriadas, como actas de determinación que les decía, liquidaciones de pago, o sentencias firmes y ejecutoriadas que no modifiquen el acto determinativo. Resoluciones administrativas de reclamos que hayan negado, por ejemplo, la impugnación en sede administrativa de un acta de determinación. Sancionatorias también o recursos de revisión. Pues miren, sancionatorias, claro, si ejerce la facultad, por eso les decía que es todo, se entrelaza, ¿no es cierto? Si se ejerció la facultad sancionadora y se impuso una sanción económica y ese contribuyente no pagó esa sanción pecuniaria, pues ya se puede venir con la facultad recaudatoria, con el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de esa obligación. Otra de las solemnidades sustanciales es obviamente la citación legal del auto de pago al coactivado. El auto de pago es el que va a dar inicio, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, si no hay una citación correcta, ojo, citación no es lo mismo que notificación, ¿no? Pero si no está conociendo el sujeto obligado del tributo que debe pagar, no puede ser parte del procedimiento de ejecución. Entonces ahí hay un problema de una solemnidad sustancial que puede llevar como objeto a la nulidad del procedimiento de ejecución. Ahora, para poder iniciar el procedimiento coactivo necesitamos de un título de crédito. ¿Qué es el título de crédito o la orden de cobro, dice el Código Tributario? Son aquellos documentos que emite la respectiva administración tributaria y que contienen estos datos interesantes. Identificación exacta tanto del acreedor como deudor. Concepto por el cual se lo emite. Obviamente, se emite por el acta de determinación número tal, emitida por el impuesto a la renta del año 2020, que no ha sido pagado por el sujeto tal. Valor de la obligación, obviamente, en el caso que pusimos, $500,000, fecha desde la cual hay que pagar intereses, desde cuándo corre intereses, desde cuándo el nacimiento de la obligación tributaria, ojo. Y de ahí, artículo 19, 17 del Código Tributario, nacimiento de la obligación tributaria, si es que no ha cancelado, ¿no es cierto? Si no pagó con el acta de determinación, con la notificación de los actos administrativos que habíamos hablado antes, ¿no es cierto? Y dejó pasar esos plazos, de impugnación en sede administrativa o sede judicial, desde ahí se convierte en exigible la obligación tributaria. Entonces, desde ahí correrán los intereses. Número de título, lugar y fecha de su expedición, firma de la autoridad que lo expide. Ya, esos son lo que debe contener el título de crédito. ¿Qué pasa si cuando se emite el título de crédito, qué pasa? ¿Qué puede hacer el, el contribuyente? Puede, una vez emitido el título de crédito, se le otorga 8 días hábiles, ¿ya? Desde la emisión del Código Tributario lo señala, desde la emisión del título de crédito, en 8 días el contribuyente puede pagar la obligación, dice, sí, sabe que acepto, debo los $500,000, tenga, ahí está pagado, y con eso se extingue la obligación tributaria. Luego puede solicitar compensaciones o facilidades para el pago, ¿sí?
Luego puede también presentar un reclamo formulando observaciones exclusivamente respecto del título o del derecho para su emisión. Es decir, esos requisitos que habíamos visto anteriormente del título de crédito, se puede presentar un reclamo presentando observaciones a ese título de crédito. Entonces, no estoy de acuerdo con el título de crédito, administración tributaria por estos motivos y presento un reclamo. Y lo último que puede hacer es no hacer nada, en cuyo caso, vencido los 8 días que le otorga la ley, la administración tributaria dicta el respectivo auto de pago. Entonces, para iniciar, con el auto de pago se inicia la acción coactiva. Antes del inicio de la acción coactiva, se emite el título de crédito y se le otorga los 8 días que inicia. Entonces, esto se llama como es previo al inicio de la fuerza, si ustedes quieren, coactiva que tiene la administración. Entonces es una persuasiva que se hacía antes. Se emite el título de crédito y dice, oiga, venga, pague, aquí tiene una deuda, etcétera, etcétera. Pues y si no quiere el sujeto pasivo, pues ahí sí, vamos a iniciar con con la fuerza. ¿Y cómo se ejerce esa fuerza? Con el auto de pago, que es emitida a través del funcionario ejecutor que contiene un mandato específico, ya que ordena al deudor o sus garantes o ambos que paguen la deuda o dimitan bienes por un valor equivalente dentro de 20 días hábiles contados desde el siguiente día al de la citación con el auto de pago. Entonces aquí ya viene el tema de que, oiga, no pagó usted, no dijo nada respecto del título de crédito, pues por lo tanto ahorita tiene 20 días para que pague o dimita bienes. Y en el mismo auto, ahí vienen las medidas precautorias, perdón. En el mismo auto de pago o en cualquier momento posterior a él, el funcionario puede ordenar las medidas precautorias que estime necesarias para asegurar el cobro. ¿Cuáles eran esas medidas? Embargo, pues, el embargo de los bienes puede llegar a darse embargo. ¿Y cuáles son los bienes embargables? Dinero, metales, títulos de acciones, valores fiduciarios, joyas, objetos de arte, frutos, rentas, bienes dados en prenda, créditos de deudor, bienes raíces, empresas comerciales, etcétera, etcétera. Retención, secuestro de bienes, etcétera, 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 que es lo que hemos venido conversando antes. Menos la prohibición de salida del país, ¿no es cierto? Porque esa ya le corresponde al Tribunal Distrital de lo Fiscal, porque puede violentar derechos básicos de los contribuyentes. Y luego del embargo, si es que igual no ha pagado todavía, pues viene el remate de los bienes. Y con el remate de los bienes, pues ya se podría decir que se asegura el pago de la obligación tributaria. E incluso con el remate de los bienes, si es que es un bien que cubría por demás el valor de la obligación, pues el restante se le devuelve al contribuyente. Y con eso, pues, se ha ejercido la facultad recaudatoria. Con eso, entonces, con eso damos finalizado el tema de la facultad recaudatoria de la administración tributaria y también con eso finalizamos las facultades de la administración tributaria. No sé si tienen alguna pregunta que realizar en este momento. Bueno, si no es así, si no hay preguntas, pues no queda más que dar por finalizado este conversatorio, este taller que hemos tenido respecto de las facultades de la administración tributaria. Paulina Villasís ha levantado la mano. Paulina, tenga la gentileza de activar su micrófono, por favor. Paulina, active su micrófono, por favor. Actívele, Paulina, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, doctor, muchas gracias por todo este curso, muy interesante. Doctor, quería pedirle un favor así grandote. Yo sé que tal vez es algo un poco que se sale del tema, pero no sé si usted, como conocedor de este tema, de esta materia, me podría explicar un poco de qué se tratan los aspectos fácticos de valoración incierta que se encuentran en controversia en materia tributaria. Aspectos fácticos de cómo me dijo. Aspectos fácticos de valoración incierta. De valoración incierta. Tal vez de dónde salió este concepto. Esto es, bueno, este es un tema más en el tema de ahora de la mediación o transacción tributaria.
Entonces, Ok. entonces, ¿qué podemos o qué se entiende por aspectos fácticos de valoración incierta? Sabe que yo tengo mis serios, estoy en contra de cómo está diseñado la transacción en materia tributaria. Y le voy a decir por qué. Porque, miren, incluso si usted está hablando del instructivo que recién salió Sí, salió hace 2 días, creo, ya. Si ajá. ustedes leen ahí, incluso habla de conceptos jurídicos indeterminados, ¿y qué son los conceptos jurídicos indeterminados? Son conceptos que no tienen que no se encuentran con, no, como yo les había dicho, la técnica legislativa tiene que establecer, por ejemplo, en la norma, un concepto que sea veraz, que sea claro, que sea preciso. Entonces, estos conceptos jurídicos indeterminados llegan a nublar, si ustedes quieren, el conocimiento de quienes tienen que aplicar la norma. Entonces, frente a eso, por ejemplo, esto todo lo que está en el instructivo, me parece que no ha sido de una manera adecuada desarrollado, porque a la final no está estableciendo en qué casos, porque eso le deja, por ejemplo, en el aire, en qué casos sí puede la administración tributaria o el funcionario competente, el delegado del de la administración, en qué casos puede llegar a la transacción. Y yo veo que más bien se aplica la transacción, se está aplicando para la remisión de intereses, básicamente. O sea, si usted presentó de acuerdo a la fecha que haya presentado la solicitud, pues ahí tiene el 100%, el 75%, el 50% de remisión de intereses. Pero para los otros casos, y esto que tiene que ver con lo que usted dice, la valoración fáctica y todo esto, tiene que ver, por ejemplo, con la obligación ya realizada, la obligación tributaria. Sobre la obligación tributaria, yo creo que poco se va a poder realizar. ¿Por qué? Porque la administración, hemos visto las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, ¿no es cierto? ¿Y qué querían decir estas presunciones de legitimidad? Que el acto administrativo, conforme ha sido emitido, se presume legítimo, se presume legal. Es decir, que en el momento que se emitió ese acto administrativo, el funcionario correspondiente se encontraba investido, yo sé decir, se ha elevado a los cielos y ha hecho el mejor acto posible. Ha emitido un acto administrativo, pero con todas las reglas correspondientes o con todos los requisitos correspondientes. Entonces, difícilmente la administración tributaria va a decir, oiga, yo mismo estoy aceptando que mi actuación, que mi actividad administrativa no fue la adecuada. Claro que puede llegar casos, por ejemplo, en que ya la administración tributaria, ya un caso determinado fue a sede judicial, se dictó sentencia y hay un precedente, y ahí, por ejemplo, la administración puede decir, sí, sabe que en virtud del precedente administrativo, ya pues no hay nada que pelear, pues sí, sabe que lleguemos a una transacción, se elimina tal glosa, por ejemplo. Ahí sí es eficaz. Pero respecto de lo otro, me parece que es difícil, porque incluso tiene que haber un informe de riesgos. ¿No es cierto? ¿Cuáles van a ser los riesgos si es que se baja o no una glosa? Entonces, puede ser un poco complicado. No le veo que haya mucho futuro con este tema y, por ejemplo, lo que usted habla para mí, entra dentro de los conceptos jurídicos indeterminados. O sea, si no me da claridad, el mismo instructivo no da claridad sobre qué casos van a hacerse, van a a llegarse a una transacción. Entonces, yo tengo mis reparos al respecto. Gracias, Si alguien doctor. más, Ya, sí. no, gracias, doctor. Vamos a dar paso a Mario. Mario, tenga la gentileza de activar su micrófono, por favor. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Sí me escucha? ¿Cómo está? Sí, se le Bueno, escucha. bueno, doctor, una consulta, ¿no? Necesariamente, obviamente usted hablaba de las instancias administrativas, ¿no? Por decir, tanto en materia tributaria como el reclamo administrativo, lo mismo en materia aduanera, el reclamo administrativo, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué hay de cierto cuando estos procedimientos, la mayoría de los casos dados por la administración tributaria, tanto en materia aduanera como a nivel de renta, son negados, ¿verdad? Que Ujú. el recurso de revisión detiene el procedimiento coactivo? No, 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 ¿verdad? no, porque una de las cualidades, o más bien uno de los requisitos para que proceda el recurso de revisión de manera histórica, o sea, el instituto jurídico como tal,
es que cabe en contra de actos firmes. Y hemos visto que acto firme y ejecutoriado quiere decir que ya se pasaron los plazos para poder impugnar de manera ordinaria. Por eso el recurso de revisión es un recurso extraordinario. Entonces, no interrumpe, pero creo que en algunos casos la administración es un poco prudente, en algunos casos e interrumpe, creo, la ejecución, pero de ahí no interrumpe de ninguna manera. Así sea que no lo haya iniciado, doctor. Así es. Así no lo haya iniciado, claro. Porque muchas veces ha pasado que incluso con la impugnación, con el recurso de revisión, le ponen en conocimiento del funcionario ejecutor y dicen, vea, está presentado un recurso de revisión para que se suspenda, y no, definitivamente no se puede suspender. Oh, ya. Esa era prácticamente la duda, doctor. Le agradezco bastante. Sí. Claro, no se preocupe. Bueno, no creo que haya más preguntas, estimada Así es, doctor. María Cecilia. Bueno, Bueno, yo tengo que agradecerles en primer lugar a la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura por permitir que estos paneles, estos talleres, estos cursos puedan ser impartidos, ya que originan el debate de todos los actores del derecho en general. Mis felicitaciones nuevamente y que sigan adelante a la Escuela de la Función Judicial con estos talleres. muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación, por su valiosa colaboración y a todos ustedes por su participación. Les informamos a los participantes que hayan registrado su asistencia durante los días en los que se desarrolló el curso, que a partir de la próxima semana se remitirá el link de acceso a la plataforma virtual de la Escuela de la Función Judicial para que puedan revisar el material académico, las grabaciones de las ponencias, evaluación y puedan descargar su respectivo certificado. Una vez más, gracias por su participación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor.